Viceministro de Justicia y precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático. Doctor Rafael Nieto, bienvenido a la Hora de la Verdad. Demar, muchas gracias. Muy buenos días para usted, para todos allá en la mesa de trabajo, la Hora de la Verdad, y para todos los que nos oyen. Bueno, doctor Rafael, estábamos hablando hace unos minutos con el doctor Oviedo, director del DANE, sobre el tema de desempleo en el país, que aunque se va recuperando, sigue siendo dramático el tema de jóvenes, donde se mantiene obviamente por encima del 20% el desempleo, y peor todavía, la brecha que existe entre el desempleo para hombres, que es del 16.4%, y el desempleo en el caso de las mujeres, que llegó a estar en el 28.4%. Una diferencia de 12 puntos porcentuales muy grave, y que esto los llevará a ustedes, los precandidatos, a plantearle soluciones al país de cara a la reactivación económica y a restablecer el empleo, a bajar el desempleo en Colombia a un dígito como en algunas oportunidades lo hemos tenido en el país. ¿Usted qué propone, doctor Rafael Nieto? Efectivamente, el problema del desempleo es muy serio en el país, sigue siéndolo en este momento, y además es especialmente serio para los jóvenes, con el INRI adicional, que como lo han señalado, el desempleo de las mujeres jóvenes es mucho más alto que el de los hombres jóvenes. Además, hay un número enorme de muchachos que son ninis, es decir, que estando en edad de estudiar o trabajar, ni estudian ni trabajan, que debe estar en el orden del 27% para todos los efectos en este momento, es decir, casi 1 de cada 3. Y en el caso de las muchachas jóvenes, las ninis son el doble que los varones de su edad. Es decir, tenemos un serísimo problema de desempleo que se ceba especialmente en los más jóvenes y que es especialmente agudo en las mujeres más jóvenes. Y hay un serio problema sumado a ello de deserción escolar, que también aquí de nuevo es especialmente fuerte, especialmente agudo con las mujeres más jóvenes. Ojo, es que además los muchachos jóvenes entre 15 y 28 años tienen un riesgo aún más grave y peligroso que la deserción escolar y acceder al empleo. Y es que la muerte violenta los ronda mucho más de cerca que a los demás. Su posibilidad de morir asesinados es muchísimo más alta. Para que tengamos una idea, en el 2019 los homicidios fueron la causa de muerte de 4 de cada 10 jóvenes. Y los jóvenes fueron casi la mitad de todos los asesinados en el país, el 46%. Y ustedes dirán, ¿pero por qué hace esa referencia a la violencia en los muchachos jóvenes? Porque entre menores el nivel de educación formal, mayor es el riesgo de homicidio. Si usted es universitario, su posibilidad de morir asesinado cae al 0.1%. Para que podamos verlo en términos comparados, de los 11.880 homicidios en el 2019, solo 14 tenían título universitario. Lo que quiero decir es que permanecer en la escuela y poder estudiar trasciende lo meramente económico y está relacionado con ello. Así que el asunto es de una enorme gravedad, repito, especialmente complicado, difícil para los muchachos más jóvenes. Ahora, dicho esto, yo creo que el país necesita 3 tipos de medidas para poder crecer sobre la base del crecimiento, generar empleo, y sobre la base de la generación de empleo disminuir la pobreza, porque en un país como Colombia no hay mejor política social que crear empleo. Y déjeme hacer aquí una reflexión muy rápida. Cuando un gobierno se ufana de haber aumentado la red de asistencia social, en el fondo está reconociendo que su tarea de ayudar a superar la pobreza quedó incumplida. ¿Por qué? Porque supone que hay más colombianos que necesitan de la red de asistencia social, y la meta que tenemos que tener nosotros todos es que sea exactamente al revés, que sean cada vez menos los colombianos que tengan que depender de la red de asistencia social. Para que haya menos colombianos que dependan de la red de asistencia social se requiere, repito, más generación de riqueza, más creación de empleo, y tenemos que enfocarnos ahí, en 3 grupos fundamentalmente. Uno, inmediato, de redireccionamiento del gasto público. En lugar de gastar más en tantas inutilidades que son tan afectas al gasto del Estado. Nuestro es un Estado derrochador, es un Estado que no reconoce la necesidad del ahorro y de la austeridad. Prueba de ello es que el presupuesto en términos nominales ha saltado en el 2010 al 2000
2021 de 159 billones de pesos a 313.9 billones de pesos este año, y el próximo año va a ser de 360 billones de pesos, es decir, 200 billones de pesos más que hace apenas 12 años. O sea, está clarísimo que no somos ahorradores en absoluto, o sea, cada día gastamos más, pero yo creo que además gastamos mal. Debemos direccionar ese gasto a tres grandes sectores que resuelven necesidades básicas insatisfechas de la población, por un lado, que son de uso intensivo de mano de obra, por el otro, y que finalmente lo que usan es mano de obra no calificada. ¿Cuáles son esos sectores? Infraestructura de mediano impacto, por un lado, vivienda por el otro, y finalmente el campo colombiano. Y dirán ustedes, ¿y por qué no infraestructura o infraestructura de gran impacto? Porque esos proyectos de infraestructura de gran impacto requieren mucho tiempo para ser estudiados y planeados y para después ser licitados o concursados y puestos en marcha. Y como necesitamos es crear empleo rápido, lo que necesitamos son proyectos que se puedan diseñar y poner en marcha en tiempo corto. ¿En dónde creo que hay que focalizarse? En redes terciarias, que son vitales para conectar corregimientos y pequeños municipios con centros poblados más grandes y darle acceso a unos mercados mejores a nuestros campesinos y a nuestros pequeños ganaderos. En distritos de riego, este es un país que tiene abundancia de agua, pero curiosamente no llega al campo colombiano, no se puede usar. Para eso es indispensable poner en marcha grandes proyectos de distritos de riego en todo el país, polideportivos, centros de acopio, es decir, proyectos de esta naturaleza. En materia de vivienda, no podemos consolarnos con hacer 100.000 viviendas BIS o VIP al año. Ciertamente insuficiente en un país donde todavía el 10% de la población no tiene vivienda propia. Estamos hablando de algo más de 1.250.000 familias que no tienen vivienda propia. Bueno, aquí deberíamos pensar en unos proyectos que se pongan en marcha para ejecutar 250.000 o 300.000 viviendas para que a la vuelta de 4 o 5 años hayamos cubierto ese espacio de necesidad con un jalonamiento de la economía, además que trasciende el cemento, los ladrillos o las varillas de hierro. Es que hacer una vivienda jalona los muebles, la marquetería, los vidrios, la cubertería, los electrodomésticos, jalona distintos espacios de la economía. Proyectos estos de vivienda que deberían pensarse en los departamentos y en los municipios para, como los de infraestructura de mediano impacto, que se puedan ejecutar en las regiones y en los municipios por pequeñas y medianas empresas y no necesariamente por grandes empresas, como ocurre hoy en el grueso de los proyectos de vivienda en el país. Y finalmente un gran esfuerzo en el campo colombiano, que es donde se concentraba la pobreza hasta antes del COVID. Este es un primer elemento, redireccionar el gasto público a proyectos de infraestructura, vivienda y del campo que se puedan ejecutar de manera rápida, con uso intensivo de mano de obra no calificada, que es la que más necesidades tiene, por pequeñas y medianas empresas en los departamentos y en los municipios. El segundo bloque de medidas tiene que ver con cambios normativos que harían una gran diferencia. Voy a señalar algunos muy rápidamente. Hoy en el Sistema General de Participaciones, que es un sistema para destinar presupuesto nacional a los departamentos y a los municipios con base en el número de habitantes que tiene, se reparte igual para todos los departamentos o municipios por cabeza. Yo creo que eso no tiene sentido en un país que tiene desigualdades muy profundas. No se debería repartir lo mismo para una ciudad como Bogotá o Barranquilla o Cali o Medellín que, por ejemplo, para Mitú o para Tumaco o para Ipiales. Necesitamos hacer una escala progresiva donde los municipios más pequeños reciban per cápita, por cabeza, por habitante, más dinero del Sistema General de Participaciones que los municipios más ricos. Por supuesto, repito, en un ejercicio progresivo, en un ejercicio de escala, lo que va a fortalecer las finanzas de los departamentos y los municipios más pobres y va a permitir resolver problemas de pobreza de manera efectiva y generar mejor empleo. Hay un segundo paquete de medidas que tiene que ver con el acceso a las regalías. En el bienio 2021-2022 hay 22 billones de pesos en regalías por ejecutar. Repito, 22 billones de pesos, o sea, 7 billones de pesos, más de una tercera parte adicional a lo que se aprobó en la reforma tributaria nueva.
una cantidad enorme de dinero, es lo que quiero poner sobre la mesa. No se ha ejecutado hasta este momento, estamos en el mes de octubre del 2021, sino alrededor de 2.3 billones de pesos. O sea, apenas algo más del 10%. ¿Qué es lo que pasa? Que sistemáticamente se quedan sin ejecutar bienio tras bienio muchos billones de pesos porque los departamentos y los municipios no tienen capacidad para estructurar proyectos que sean aprobados y se puedan desembolsar los recursos. Los recursos no van directamente a los departamentos y los municipios, los de las regalías necesitan pasar por unos comités que aprueban que los proyectos que se presenten tienen sentido, están bien hechos y ahí sí desembolsar los recursos. Bueno, pues lo que ocurre es que muchísimos municipios y departamentos pobres del país no tienen ni los recursos financieros, ni la capacidad técnica, ni el recurso humano, el capital humano para preparar estos proyectos. Y por tanto, la plata de la regalía se queda ahí guardada en unas cuentas y eso en un país como el nuestro es ciertamente inaceptable. De hecho, se traduce en que esa misma plata la terminan pidiendo en nuevas reformas tributarias, lo que no tiene ciertamente ningún sentido. Lo que creo que tenemos que hacer es una unidad dentro del Departamento Nacional de Planeación que se encargue ella de preparar los proyectos para esos departamentos y municipios pobres para que sean aprobados en el Sistema Nacional de Regalías y esa plata efectivamente se pueda usar. Aquí de nuevo vamos a generar, creando riqueza y generando empleo, una dinámica que favorece la resolución de la pobreza en el país. Tercero, en esta misma línea de paquetes normativos, hoy el IVA se recoge y va todo al presupuesto general de la Nación. Pues yo creo que eso no tiene tampoco mayor sentido. Yo creo que lo que debemos hacer es un sistema en el cual al menos un porcentaje del IVA vaya directamente a los municipios y a los departamentos, fortaleciendo sus finanzas y ahí sí, de verdad, reconociendo que este es un país de regiones y reconociendo que hay que profundizar la descentralización. Pero no se puede profundizar la descentralización si uno no traslada más recursos a los departamentos y a los municipios. Así que creo que ahí hay un segundo paquete de medidas de carácter normativo relacionadas con regalías, con el Sistema General de Participaciones y con la destinación del IVA que va a irrigar dinero en la economía, en las regiones, departamentos y municipios, generando riqueza, creando empleo, disminuyendo la pobreza de manera mucho más acelerada como lo estamos haciendo hoy. Claro, uno cuando le dice a los funcionarios del Ministerio de Hacienda que le va a quitar recursos al presupuesto general de la Nación para destinarse a los departamentos y los municipios no les gusta, porque a ellos les gusta controlar todo el presupuesto general y tener más de dónde gastar. Yo creo que eso es un error. Hay que darle Es un tema, doctor Rafael Nieto, que diría uno es el de la burocracia, ¿no? El Estado es gordo, el Estado es grande, es muy grande, y lamentablemente, aunque tenemos un Estado grande respecto de las instituciones centralizadas sobre todo, no tenemos el mismo fenómeno en todo el país, porque aquí las cosas son abultadas, pero entonces tenemos más territorio que Estado, en lugares como Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, donde el Estado con dificultad llega y parte del dinero se está perdiendo o se está invirtiendo en gastos de funcionamiento en Bogotá, lo que pues hace pensar que no es fácil el asunto. Pero Nicolás Gómez le tiene preguntas sobre tema de seguridad. Nicolás. De Marci, bienvenido, doctor Nieto. Quisiera cambiarle de tercio a otro tema que va a ser central en la contienda electoral y es la seguridad. Hace poco salió una encuesta de Pulso Social, también hecha por el DANE, en donde se dice que el 35.4% de los hogares de 23 ciudades en el país se sienten inseguros para salir de noche y más o menos de día un 46% tiene esta misma sensación. Si uno lo compara con agosto de 2020, al parecer, según esta encuesta, la percepción de inseguridad aumenta en un 19.5%. Puntos porcentuales. Esto, pues sin lugar a dudas, va a ser y continuará siendo un problema a tratar en nuestro país. ¿Qué le propone a los colombianos usted para mejorar esta situación de inseguridad que no solamente azota los cascos urbanos, sino también la ruralidad? En el diagnóstico, Nicolás, el asunto es aún más complicado. Nos ofrecieron que iba a terminar el conflicto armado. El conflicto armado sigue vivo. Nos dijeron que las FARC iban a dejar de matar.
Hoy, entre disidencias y reincidencias de las FARC, hay 5.500 hombres en armas. Nos dijeron que había un nuevo paradigma, un nuevo enfoque histórico contra las drogas, que las FARC colaborarían en esa lucha y que tendríamos finalmente una solución permanente para el problema del narcotráfico. Hoy tenemos más coca que nunca. Tenemos entre 3 y 5 veces más narcocultivos que antes de la firma del componente de Santos con las FARC en el 2014. Depende de si usted usa el sistema de medición de Naciones Unidas o el sistema de los norteamericanos, y se produce 4.2 veces más cocaína. Para que podamos hacer un ejercicio comparado, en el 2013 se producían 290 toneladas de cocaína en Colombia. Hoy, el año pasado, se produjeron 1.228. El resultado es que hay más homicidios que antes de la firma del Pacto de Santos con las FARC. Porque en Colombia este año van a tener ocurrencia entre 12.400 y 12.500 homicidios, tomando en consideración que para junio llevábamos 6.220 homicidios. Y hay además una creciente inseguridad en las ciudades que se está reflejando en la percepción ciudadana que usted ya señaló, con nuevas amenazas híbridas, como quedó demostrado con ocasión de los bloqueos, y además un problema enorme en la frontera con Venezuela, que se ha convertido no solamente en el lugar de salida de las aeronaves ilegales que van con cocaína, sino además en el refugio de grupos armados ilegales colombianos. Ese evidentemente es un diagnóstico muy mal. ¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer? Yo creo que varias cosas. Uno, reconocer que la nueva estrategia contra el narcotráfico que este gobierno ha seguido implementando prácticamente sin ningún cambio sustantivo en relación con lo que hacía el gobierno de Santos, hay que modificarlo de cabo a rabo. Hay que cambiar el mecanismo de sustitución de cultivos, que ha resultado un desastre. Para que ustedes tengan una idea, el presupuesto del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos del año pasado era 1.3 billones de pesos. Repito, 1.3 millones de pesos, y solamente se erradicaron de manera manual y voluntaria 702 hectáreas. Eso demuestra el fracaso rotundo de esa estrategia. Hay que recuperar la expresión con glifosato, hay que fortalecer las acciones en materia de interdicción y sobre todo de lucha contra las finanzas del narcotráfico. Hay que establecer una política de salud pública que reconozca que además Colombia es un país con serios problemas de drogadicción. Hoy por hoy ya no son solamente productores, no somos solamente productores, somos consumidores. El consumo se duplicó de cocaína entre 2013 y 2017, y un 69% de los nuevos consumidores se convierten en adictos o en habituales. Hay que recuperar la voluntad de vencer a los violentos. Ahora todo es un espíritu transaccional que para mí no deja de ser sorprendente y además gravísimo. Ya no pretendemos que los delincuentes sean responsables de sus acciones y llevados al aparato judicial o neutralizados por la fuerza pública cuando sea indispensable, sino que se pretende negociar con ellos para que dejen de matar, y además con beneficios políticos, jurídicos y económicos que usted y yo, los que nos están oyendo, que somos trabajadores honestos y pacíficos, nunca vamos a tener. Necesitamos también, y es indispensable, cooperación de la ciudadanía con la fuerza pública. Necesitamos recuperar la capacidad aéreo-transportada del Estado, y necesitamos fortalecer y sofisticar los aparatos y las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Agreguen ustedes que tenemos un serísimo problema de pie de fuerza policial. La policía ha perdido 32.000 hombres en los últimos 2 años, y se prevé que entre 25 y 27.000 más se van de aquí al 2024. Estamos hablando de que alrededor de 60.000 hombres de la policía en apenas 4 años ya van a dejar de ser parte de la institución. Con ese problema de pie de fuerza policial no vamos a salir adelante. Hay que recuperar policías que se han salido para volverlos a reintegrar y hacer una política de reclutamiento mucho más agresiva. Necesitamos permitir el porte legal de armas. Hoy los delincuentes saben que pueden delinquir impunemente porque los ciudadanos no tienen cómo defenderse. Hay que darle esa posibilidad a los ciudadanos, entre otras razones además, porque aquí se nos dijo que la prohibición del porte legal de armas iba a traducirse en una disminución de la violencia, y desde que impusieron la medida lo que ha venido es aumentando el homicidio y no disminuyendo. Y tenemos que tener un sistema de administración de justicia que sea eficiente, porque señores, en el estado actual de cosas, donde solamente se sancionan de manera efectiva entre 4 y 6 delitos de cada 100 cometidos, no vamos a ningún Pereira. En este punto en particular, además, creo que hay que cambiar una norma. Yo creo que hay que sancionar de manera efectiva la reincidencia.
cerca del 72% de los delincuentes capturados son reincidentes. Aquí hay que tratar de manera benévola el primer delito, pero en el segundo tenemos que ser mucho más severos, y en el tercero, aunque sea el mismo delito cometido la primera vez, hay que tratarlo como si fuera un delito de mucha mayor gravedad, con sanciones mucho más severas. Hay que generar un sistema de coordinación entre los vigilantes privados y la fuerza pública colombiana. Hay que reactivar en materia de seguridad ciudadana la reserva de la fuerza pública, y hay que usar tecnología de inteligencia artificial, tomando en consideración que va a ser la única manera para que mientras tanto recuperamos el pie de fuerza policial haya información suficiente que permita combatir con eficacia el delito. Cámaras de video, sistemas de reconocimiento facial, sistemas de inteligencia artificial para saber cuáles son las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurren el grueso de los delitos. Cosas para hacer en seguridad hay, pero hay que hacerlas y no las estamos ejecutando. Se necesita determinación. Diría el doctor Fernando Londoño, se necesitan pantalones. Es lo que tantas veces ha dicho. Pues sí, yo creo que se necesita reconocer que tenemos un problema muy serio, que no es simplemente un asunto de percepción ciudadana, que hay unas variables estructurales en materia de seguridad que no funcionan, repito, mientras que además sigamos teniendo vivo el problema del narcotráfico y no le no tomamos la decisión de torcerle el pescuezo, aquí vamos a seguir metidos en una espiral de conflicto armado y de violencia homicida cada vez más grave. El narcotráfico, tenemos que reconocerlo, es el motor del conflicto y la gasolina de los violentos. Y como dije, además, ya somos un país consumidor. Parte de esa violencia se ha trasladado a las ciudades, donde las bandas de microtraficantes disputan de manera violenta ese nuevo mercado de consumidores. Agreguen ustedes que hay un fenómeno de migración violenta venezolana que también es preocupante. Aquí hay que hacer una advertencia. Yo estoy convencido, y además así lo muestran los datos, que la mayoría de los migrantes venezolanos son honestos, trabajadores y pacíficos, como la inmensa mayoría de los colombianos, pero hay unos delincuentes venezolanos que son sumamente agresivos y que han traído para la delincuencia común unos niveles de violencia que antes nosotros no conocíamos. Miren, por ejemplo, esta práctica nueva de asaltar restaurantes, eso ocurría antes en Venezuela. Esa es una importación para Colombia. Acá no pasaba, en Venezuela sí. Aquí no es normal que a una persona la atraquen y la maten. En Venezuela sí, y efectivamente eso está pasando. Yo creo que ahí también hay que entrar a pensar en medidas mucho más serias. Yo creo, por ejemplo, que con los delincuentes extranjeros no basta ni mucho menos con capturarlos y deportarlos. Lo que está visto es que en Venezuela inmediatamente los sueltan y esos delincuentes vuelven a entrar por las trochas, que son imposibles de controlar, a Colombia para seguir delinquiendo. Yo creo que esos delincuentes tienen que ser procesados y llevados a las cárceles en Colombia y después sí deportados, pero no antes de que pasen por la cárcel. En fin, yo creo que hay, como digo, de muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que tener la determinación, el deseo efectivamente de ponerlo en práctica, de llevarlos a él. Doctor Rafael Nieto Loaiza, un muy buen día y muchos éxitos esta tarde en el foro del Partido Centro Democrático. A ustedes muchísimas gracias, un abrazo para todos los que nos oyen en La Hora de la Verdad. Avanzamos, escuchan ustedes La Hora de la Verdad. Estábamos hablando con el doctor Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia y también precandidato presidencial del Centro Democrático.